Paso a vosotros, hermano. Pues invito a que vengamos y palabra de oración. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Dios nuestro Señor. Ante ti estamos postrados de rodillas en señal de sumisión a tu solo señorío en este día, pidiéndote primeramente perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, y en el nombre de Jesús perdona nuestros pecados, y despierte en cada uno un corazón tierno para poder distinguir lo santo de lo profano de nuestras acciones, decisiones y aún de nuestras expresiones, dándonos la oportunidad de aprovechar al máximo este día, Señor, para que mente, cuerpo y alma se conviertan en vasos receptores de tu Espíritu. Aparta todo cansancio, fatiga y dolor, para que no interfieran en la comunión que deseamos tener contigo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Se ven acomodados. Bien, como ya es de todo sabido, pues estamos ya a 22 de sí, estamos próximos ya a otra solemnidad, esperando pues de que aprovechemos el privilegio que nos da Dios de estar sobre la tierra de los vivientes, y antes de que la huesa llegue, pues haya nacido en nosotros el deseo de tener un cambio actitudinal, es decir, una nueva criatura. En esta mañana vamos a considerar otra característica del segundo mes que Jesús no pasó por alto. Jesús la vinculó para el primer mundo antediluviano y para el segundo mundo postdiluviano, porque hay similitud. Y por eso alguien dijo: lo que antes es escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y es así como en estos momentos vamos a iniciar el tema como en los días de Noé. Hay algo sobresaliente en la vida de este hombre. Recordar que en el segundo mes, a los 17 días comenzó. ¿Qué comenzó? El diluvio. Entonces no lo podíamos nosotros pasar por alto, ya que estamos a 22 de Asir, el mes ya está próximo a caducar, y teníamos que hacernos una reflexión para que, así como en el primer mundo hubo trampas, hay también en el segundo mundo, los diluvianos, trampas. Entonces diremos que primer mundo para que veamos ustedes que a veces nosotros en una forma lacónica, no teniendo lectura comprensiva, solo más que todo nos enfocamos en los 120 años que Noé estuvo como días últimos de la gracia de aquel momento, porque había gracia. La gracia no es hecha por Jesús, sino que es creación de Dios. La gracia de Dios siempre estuvo a partir del momento que Dios creó al linaje humano, porque por haber pecado, el hombre, pues Dios lo podía destruir de uno solo. Sin embargo, nos dio la oportunidad para que en el acto que estemos todavía en la tierra de los vivientes, podamos cada uno hacer una reconversión. Y es así que en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24 y su versículo 37, reza de la siguiente manera. Fíjense que no lo pasó por alto Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que
Si en el primer mundo y el segundo mundo hubo juicio, el tercer mundo inicia a partir del fin del segundo mundo, es decir, en la segunda venida del Señor. Ahí caduca el tiempo que el hombre ha tenido para poder reconquistar la imagen perdida, porque el hombre, desperdiciando el tiempo en los afanes de la vida, miren, es que el diablo es bastante sutil para atrapar las mentes de nosotros. Mire qué complicado cuando nuestro hermano Antonio decía: he estado sin trabajo, me toca andar en el Deutsche para arriba y para abajo, y me sale una oportunidad el sábado, ¿verdad? $1000 la quincena, dice el hermano, pero ya no voy a poder llegar a Nejapa, ya no voy a poder servirle al Señor, pero como Dios sabe la necesidad que tengo. Mire, ¿y ustedes creen que estas trampas no estuvieron antes del diluvio? Solo recordemos que habían dos linajes en aquel momento, como ahora hay dos linajes, el de la serpiente y el linaje de Dios. Y ese conflicto se ha venido tanto en el primer mundo como en el segundo mundo. Por eso es que el Señor nos está amarrando aquí. Mire, dice, fíjense cómo lo titula él: para su segunda venida. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, para que comparemos el ambiente contemporáneo a Noé histórico, ¿verdad? Génesis 6, 1, 2. Resta de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaban para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjense que esta terminología que utiliza Moisés en Génesis 2 la tratan de estandarizar con Job capítulo 2, versículo 1 y 2, que dan como derechos a que la palabra hijos de Dios es exclusiva de los ángeles. Pero fíjense de que no, porque depende del contexto de la oración. Nosotros vamos a hacer la diferencia, que cuando dice hijos de Dios en Génesis 6, no se está refiriendo a huestes celestiales o que hayan caído en derrota, como así nos han plasmado a nosotros la imagen. Por eso, los que tengan la oportunidad de adquirir una Tanakh, es decir, una Biblia hebrea en español, se van a dar cuenta que Génesis 6 no está hablando que eran ángeles los que cohabitaron con las hijas de los hombres. Y es importante que nosotros despertemos esa acuciosidad de lectura, porque Jesús dice escudriñar las Escrituras. Juan dice: bienaventurado el que lee, porque el que lee vive menos engañado, menos manipulado y menos explotado. Entonces les hago esta recomendación, porque ustedes no están obligados a creerme a mí en un 100%. Ustedes tienen que despertar esa curiosidad de lectura para fundamentarse si lo que les estamos explicando está fundamentado en la Biblia o no. Porque lastimosamente, duele decirlo, pero la mayoría de comunidades israelitas solo repiten y dan por hecho la fábula o el mito que se ha creado en torno a los ángeles caídos, porque dicen ellos que ellos fueron los que se metieron con las hijas de los hombres. Incluso fíjense aquí que dice hijos de Dios, no dice hijos del diablo. Y dicen ellos que eran los ángeles caídos, entonces ya no podían ser hijos de Dios, ¿o sí? Si eran caídos, ¿seguirían teniendo el título de hijos de Dios, Daniel?
ya no. Comenzando por esa frase, ¿verdad? Ya no podían ser hijos de Dios, que eran ángeles caídos, que eran ángeles rebeldes. Por lo tanto, lo que interesa en este momento es que veamos cómo la masificación de la población no supeditada por Dios se hizo tanta que en el libro de Isaías 29:5 dice: la multitud de tus enemigos se hicieron como el polvo de la gran muchedumbre. Y de esa gran muchedumbre, los hijos de Dios encontraron parejas. Te vuelvo a aclarar: hijos de Dios no está hablando de ángeles caídos, que les quede claro. Está hablando de miembros de la iglesia. Era una iglesia multitudinaria, porque ahí venían los hijos de Seth, hijos e hijas, los hijos de Matusalén, hijos e hijas, los hijos de Enoc, hijos e hijas, y nosotros no participamos del tiempo que pasó. Y que en el momento que la iglesia existía, también coexistía un mundo de pecado paralelamente a ellos. Y es ahí donde veamos por qué Jesús se tomó la particularidad de recordarnos a nosotros que así como en aquel momento, es ahora. Esdras 9:1-2. Libro de Esdras, capítulo 9, 1 y 2. Vean ustedes, para confirmar, para fundamentar que los hijos de Dios no está haciendo alusión a ángeles, está haciendo alusión a personas que venían de la línea de Seth, personas que eran la simiente de la madre de los vivientes. ¿Quién era la madre de los vivientes? Eva. ¿Acaso no le digo, pues, habrá un conflicto entre tu simiente y la simiente de ella? Vean ustedes cómo la simiente de la serpiente logra atrapar al calcañar de la iglesia. Miren lo que dice Esdras. ¿Qué le dije? 9. Aquí vamos a ver quiénes eran los hijos de Dios. Analicen esta lectura. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes, ¿y quiénes? Y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. ¿De las hijas de quiénes? ¿De las hijas de quiénes? De los hombres. Oiga, se está repitiendo el mismo escenario del primer mundo en el segundo mundo. Miren, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus... Todo este contexto que estamos viendo aquí, aplíquelo en los días de Noé. Dice luego: y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de quienes, dice hermano, de ellos, ¿sí? Para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido ¿qué? Mezclado. Vea, a esto se refería Génesis 6, no se refería a huestes psíquicas, porque los ángeles son psíquicos. Aquí están, pero no los vemos. Y los ángeles son asexuados, no tienen género, no son masculinos ni femeninos. Esa clasificación surge cuando Dios crea al hombre, varón y hembra, los hizo. Pero eso no es para las huestes psíquicas, las huestes celestiales, que en ese momento le están calificando que eran hijos de Dios los que se metieron con los hijos de los hombres. Por eso les dije, miren hermanos, tengamos cuidado, que el concepto
o la frase hijos de Dios no es estandarizada para un solo grupo, sino la oración nos está explicando que las hijas de los hombres se multiplicaron, y así también en el segundo mundo las hijas de los hombres se multiplicaron, y los levitas, los sacerdotes, ¿de dónde tomaron mujeres, hermanos? De las hijas de los hombres. Esto sí, porque eran humanos y tenían género. Y podríamos decir también que las hijas de Dios tomaron hijos de los hombres. No solamente lo estandaricemos a que los hombres fueron los que fueron a traer mujeres allá, como los hijos de Noemi, ¿verdad? Que trajeron a Ruth y a quien era Orfa, ¿verdad? Para que vean ustedes que en la iglesia, en el pueblo de Dios, siempre se ha dado ese mismo círculo vicioso, donde la necesidad, como decía nuestro hermano Antonio, ¿verdad? Noemí quizás vendió el sábado por irse para Moab, y allá sus hijos se hicieron orfebres, reparaban santitos, reparaban altares, porque ese era el modus vivendi de aquel momento en tierras extrañas. Y lo está diciendo aquí, mire, y conforme a sus abominaciones. Tome nota, estamos hablando de linaje humano, no estamos hablando de huestes psíquicas. Y dice luego, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido primera en cometer este pecado. ¿Quiénes cometieron el error? Los dirigentes de aquel momento que estaban en la congregación, porque no nos imaginemos que solo Noé era el predicador. Y les estoy diciendo, era una mega iglesia, no era una iglesia pequeña. Entonces, los jóvenes y las jóvenes se iban a tirarse una canita de aire. Ejemplo, ya del segundo mundo tenemos a Dina. ¿Qué fue lo que hizo Dina? Según Génesis 34, dice que Dina se vistió con licra. No le dice con licra, ¿no? Se fue como las chicas de la colonia, ¿verdad? Se comportó igual a las que iban a los karaoke, a los que iban a las discos, a los que iban a los estadios. Así fue ella. Quiero que me entiendan cómo es que los hijos de Dios se contaminaron. Y ya quitemos de una vez por todas de la comunidad israelita andar repitiendo lo que los hebreos repiten hasta la saciedad, que dicen ellos que fueron los ángeles los que se metieron. Ángeles caídos para colmo, no ángeles de Dios. Entonces, si catalogamos el término hijos de Dios, no podían ser ángeles caídos, eran ángeles de Dios, si los visualizamos desde esa perspectiva. Pero aquí ya lo estamos evidenciando, que en el segundo mundo nos está explicando quiénes son los que se contaminaron, partiendo desde los dirigentes, siguiendo por los religiosos, los líderes religiosos. ¿El pueblo qué iba a hacer? Pues tal pueblo, tal sacerdote. Si el sacerdote se contaminó con una hija de los hombres, también el pueblo qué iba a hacer. Lo mismo está diciendo aquí, miren. Y los príncipes, los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Génesis capítulo 6, 3 al 5. El objetivo de que entendamos que era como en los días de Noé es también para que borremos de nosotros el mito de la Biblia. Es para que ya no andemos creyendo en fantasías de la Biblia, sino que pongamos los pies sobre la tierra, como le dijo Dios a Ezequiel: párate sobre tus pies. Usted amigo, usted amiga, usted hermano, usted hermana, hermano católico, hermano evangélico, hermano del Salón del Reino, hermano pentecostal, mormón o de cualquier congregación que sea, párese sobre sus pies y lea con sus propios ojos. Dice 3, ¿y qué le digo, hermano? Al 6, ¿verdad? Y dijo Jehová: no contentará mi espíritu con el hombre. Dijo ángeles aquí, hermano. ¿Con quién dijo que no iba a contender? Por Dios. ¿Y por qué no entienden? Porque no eran ángeles.
Si está hablando allá como sacerdotes, levitas y políticos dirigentes de la iglesia, mire, no contenderé con quién, dice hermana Carmen, con el hombre. ¿Por qué no dijo nefilines? ¿Por qué no dijo ángeles caídos? Es para que ya el objetivo de esta enseñanza es que nosotros ya no andemos creyendo en lo que la gente cree. Porque ¿a dónde va Vicente? Por eso viven engañados, hermanos. Usted, hermano católico, hermano evangélico del Salón del Reino, hermanos disque mesiánicos o de raíces hebreas, ¿verdad? Abra sus ojos. Nuestros hermanos de las raíces hebreas tienen la Tanakh. Que vean que aquí está la condena, no es para los ángeles. ¿Para quiénes es? Dice, no contenderé más con quiénes. Con los hombres, Daniel, por amor a Dios. Y nuestros hermanos ministros, ¿por qué no abren sus pepitas, mire? Y entiendan lo que están leyendo? Hagan una lectura interpretativa y dice, mire, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es espíritu. Perdón, ya estaba creyendo como dicen aquellos que eran ángeles, él es carne. Entonces, pues, aquí no se está especificando que el conflicto no era con Dios, con los ángeles. ¿Con quién era? Con los hijos de Dios, que era la iglesia de aquel momento, hermano. Mire, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué dice, hermano? Carne. Lectura comprensiva, ¿verdad, hermana Carmen? Carne. Mas serán sus días 120 años. Y fíjese que en la lectura no comprensiva que ellos dan, dice que en la relación de los nefilines con las hijas de Dios, nacieron gigantes. Y miren cómo dice aquí. Los que tienen la Tanakh en su casa, ábranla. Y dice, miren, había gigantes en la tierra en aquellos días. No dice que nacieron. Ya había gigantes en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Mire, lo está tomando como una nomenclatura de tiempo. Fíjese bien, les está diciendo que en el tiempo que la iglesia israelita antidiluviana del primer mundo se metieron con los cananeos, dice, con los pereceos, los jebuseos de aquel momento, para que lo entendamos, hermano. Mire, y había gigantes en aquel momento que la iglesia israelita, como en la del 62, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en el 62 qué pasó? La iglesia israelita también se dividió. ¿Por quiénes? Por las hijas de los hombres. ¿Y quién era la hija de los hombres? El dinero. Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Está diciendo cómo se comportaba la sociedad mala y adulterina de aquel momento. La sociedad mala y adulterina de aquel momento se comporta como la sociedad mala y adulterina de este momento. Mire, y había maldad, y vio la Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué dice, hermano? El mal. Y no es lo mismo como nos estamos comportando en este momento, que decían nuestros hermanos que antecedieron, que buscamos una congregación que no tiene problema, y por eso nos vamos a las iglesias donde va la hermana Yuri. Porque la hermana Yuri de día se pone la mantelina y en la noche se va a noches de cabaret. Por eso les decía a ustedes, también las hijas de los hombres, las hijas de Dios se fueron con hijos de los hombres. Porque ¿quién no ve a la hermana Yuri dando sus predicaciones? ¿Y quién no la ve bailando noches de cabaret?
Entonces, para que vean cómo es que la contaminación de los hijos de Dios se dio en aquel momento histórico, y estamos proclives también nosotros, Cali, estamos proclives también, Maribel, que también nosotros seamos arrastrados por esas fuerzas luciferianas, que son las que vienen en el conflicto desde aquel momento que el Señor le dijo: y tú le herirás el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Esa debe ser la meta de Cali, ¿verdad? Que la serpiente ya no lo muerda, sino que antes que la serpiente lo muerda, aplastarle la cabeza. Mire, antes de que actúe, porque esa serpiente aquí está, hermano. Muchos de nosotros queremos que allá en los billares, en los estadios, en las cantinas, en los hospedajes, eso ya los tienen en la bolsa. A ellos ya no les necesita parecerle. El diablo anda detrás, o no andaba detrás de Jesús, hermano. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, ¿qué es lo que procuraba la serpiente? Pues que Jesús no tomara con responsabilidad el ministerio que Dios le estaba dando. Ehud, Brian, miren, la serpiente ahí está detrás, y no quiere que Ehud y no quiere que Brian tomen con responsabilidad el valor y la fe para pelear contra esa fuerza luciferiana, porque nosotros somos testigos. ¿Cuántos niños crecieron y se hicieron jóvenes en la iglesia, y ahora dónde están? Con las hijas de los hombres y con los hijos de los hombres, para que entendamos el fenómeno que se dio en aquel momento en la iglesia del primer mundo, y que nosotros estamos proclives también a caer en la misma correntada. Mateo 24:7. 24:7. Reza de la siguiente manera. Oigan lo que dice. Ya vamos a probar que lo mismo que se da en estos momentos históricos, la guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Irán contra Israel y contra Estados Unidos, también en aquel momento se estaban dando. Miren lo que dice, claro que no con los mismos nombres, ¿verdad? Pero el comportamiento humano sigue siendo lo mismo. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambre y terremotos en lugares diferentes. Oiga, ahorita de Israel ha salido una peste, ya se dieron cuenta. Y viene un navío, en un crucero, fíjense, es lujosa esa peste, ¿verdad? En un crucero viene, ¿y saben por qué? Porque en junio, Israel, los hebreos genizados, los sáharos, van a hacer el festival más grande gay. Oigan bien lo que les estoy diciendo. De Israel están fomentando sodomizar a la sociedad. Y por eso, miren, con bombo y platillos, hasta el gobierno ha firmado que se haga ese festival. El gobierno hebreo sáharo o genizado. Y todo el mundo dice que es el pueblo escogido, hermana Carmen. Y para colmo van a ir a hacerlo donde estuvo Sodoma y Gomorra, mire, para realzar el poder que ellos tienen, hermano. Estén pendientes de las noticias, Cali, porque hay que delimitar a cuál Israel vamos a seguir, al Israel sionista sáharo o al Israel de Dios, de los lomos de Abraham. Porque el rey Josías hizo la diferencia. Vayan donde la profetisa Hulda y pregunten por mí, por el remanente de Judá y por el remanente de Israel. Oigan, no está hablando por todas las masas. Porque decirles a ustedes, hermanos, que cuando los israelitas estaban celebrando otra Sodoma, porque los palestinos los capturaron. Fíjense bien. Y hasta una gran estatua de Moloch tenían ahí. Fíjense. O sea, el Señor los está azotando porque ellos están de rebeldes. Siempre se vanagloriaban que tenían un escudo de hierro y que no les iban a hacer nada. Pero hoy Irán se los está acabando. ¿Por qué?
porque están con las grandes mentiras de que ya tienen la vaca roja, que van a construir el tercer templo y van a hacer el festival sodomático más grande de toda esta región. Dicen, mire, véanlo, las noticias, hermanos, y eso da miedo. Y nosotros pidiendo por ellos, hermanos, bendiciones. La Biblia es clara, dice, y todo lo que anduviere conforme a estas reglas, pasa sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Lo que decía Josías, el remanente de Judá y el remanente de Israel. Para ellos es la bendición y no la podemos odiar nosotros, porque no estamos en contra de Israel, no somos antisemitas, porque si fuéramos antisemitas estuviéramos antiárabes también, porque los árabes son descendientes de Sem, son de Ismael, hermano. Imagínense, no, estamos en contra de las inmoralidades que se veían en el tiempo de Jeremías, hermano, que dice que el Señor lo llevó al templo y vio las cosas nefastas que hacían en el propio templo. Y ahora en la propia tierra, donde nació el Mesías, hermano, donde nació el Hijo de Dios, ahí se están haciendo las profanaciones y la gente, mira, cambiada solo porque es Israel, hermano. No, tenemos que ver de qué manera nosotros levantamos nuestra voz y hagamos una denuncia que así como fue en el primer diluvio, se va a dar al final de este milenio, del sexto milenio, hermano, donde van a ser como los días de Noé, dice. Mire lo que dice luego, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Génesis 4, 22, 23. ¿Por qué dice que se dividía de esa manera? Génesis 4, 22 al 23. Y reza de la siguiente manera. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra, ¿de qué dice, hermano? ¿De qué dice? De bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá, y dijo Lamec a sus mujeres, Ana y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón, ¿qué dice, hermano? Matará. ¿Para qué utilizaban los instrumentos de cobre y de hierro, no? Para fabricar armas. Por eso les estaba diciendo que así como en el primer mundo prediluviano, en el segundo mundo postdiluviano, hermano, lo mismo se está viendo, hermano. Lo que dijo el Señor, guerra, rumores de guerra, pestes, enfermedades, como les vuelvo a recalcar. De Israel salió el crucero y ahí venía el virus, hermano. Pero a ustedes no lo va a tocar. ¿Saben por qué? Porque dependiendo, si ustedes se dejan, como dijo nuestro hermano joven, influenciar por lo que la gente dice, por lo que la gente habla, por lo que la gente cree, ni ha llegado el virus aquí cuando ya estamos enfermos. Entonces va a depender de nuestra confianza en el Señor, hermano. Mire, porque el que a Dios se llegue es menester que tenga fe, que Él es y que es galardonador, hermano. Mire, la primera influencia que hubo es una influencia manipulada de COVID, hermano, que querían llevar a la miseria a todos los pueblos del mundo para que vivamos la pobreza que estamos viviendo y todo el mundo esté trabajando por salarios de hambre. En todo el mundo está eso. Para esto se pusieron de acuerdo China, Rusia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Ahí no hay ideología política, hermano. El objetivo de ellos es el nuevo orden. ¿Cuál es el nuevo orden? Partir de la miseria para explotar a la gente, hermano, económicamente hablando. Y por eso les digo, la iglesia de Dios, a César lo que es del César y a Dios lo que es de nada andar creyendo en políticos, hermano. Porque miren, cómo se evidenció de que COVID era una manipulación humana. Nadie murió por males renales, nadie murió por
el corazón, nadie murió por neumonía, sino que todos murieron por el COVID. Se fueron de vacaciones a las enfermedades, hermano, para que vean cómo el hombre manipula Cali. Y a través de los medios de comunicación nos bombardean y al final una gripe normal nos ha llegado y a nosotros ya estamos con la enfermedad que están diciendo. Así que no crean, hermano, porque miren, la evidencia la comprobamos nosotros desde que tiraron la influencia porcina. Miren, sacaban videos que en México la gente estaba muriendo y que caía. Y Rudy, nuestro hermano Rudy, allá en San Pedro conoció una mexicana y le dijo, mira, porque es joven, mira, le dice, y como está tu familia en México, porque las noticias están hablando, o sea, ya no hay nada. O sea, en México no había nada. Lo estaban anunciando los medios de comunicación y toda la gente se dejaba vacunar para la gripe del tunco. ¿A quién tenían que vacunar, hermano? A los tuncos, y a nosotros nos querían vacunar. Yo en ese entonces estaba en la UPI y en la entrada estaba todo el que entraba a vacunarle. Mire, disculpe, le digo, yo no soy tunco. Quiere decir que cuando venga la influencia humana, ¿a quién van a vacunar? Al tunco. O sea, para que vean cómo ocurren con nosotros. Y el hermano verificó que en México no había nada, hermano. Era para que toda la gente se sugestionara y cayera en la trampa de las supuestas pestes que son creadas por el mismo humano, ¿no? Porque ellos, los grupos de poder, lo que quieren es diezmar la población para que los recursos naturales sean para ellos. ¿Por qué creen ustedes que se quieren acabar a Irán? ¿Será por el líder? Es por el petróleo. ¿Por qué capturaron a Podrido, a Maduro? ¿Por qué lo capturaron? Porque querían también. Por eso, para que vean. Y estas son las confabulaciones que se daban en aquel entonces también, hermano, que todos peleaban liderazgo y por eso influenciaban a las hijas de los sacerdotes, a los hijos de los sacerdotes y les llevaban revistas bonitas, miren, a noches de cabaret, a noches de karaoke, y ahí las dichas se fueron como la hija de Jacob, se fue, miren, solamente para hacer ¿qué? Violada, hermano, para que vean que todo se repite porque lo que antes fue escrito, hermano, para nuestra enseñanza fue escrito. Génesis 4:22 estamos leyendo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a leer Mateo 24, 38 al 39. Y oiga lo que dice. Porque como en los días antes del diluvio, digamos ahora los días antes de que Jesús venga, porque él dice que va a ser como los días de Noé, su segunda venida. Entonces digamos ahora, porque en los días antes de que Jesús regrese en su segunda venida, miren, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, hermano, estamos en la misma. Fíjense que hay una gran confusión con los hijos de Dios. ¿Por qué? No me van a dejar mentir. Allá el hermano mencionó los tamboriles, ¿verdad? La música. Porque también la música influencia a los hijos y a las hijas de Dios. Los arrastra. Imagínense que alguien de ustedes oyó escuchar de Elvis Presley. Elvis Presley, en su música que él tiró himnos cantados como rock. Y por allá sacaron un salmo que dice así: junto a los ríos de Babilonia. No lo cantan así. En los ríos de Babilonia, allí cantábamos y allá llorábamos, acordándonos de Sion. Para que vean cómo las hijas de las iglesias y los hijos de Dios, ese salmo en tono rock, hermano, hace que los hermanitos que ahora están en la iglesia, en su momento de juventud, estaban bailando rock, qué lindo, hermano. O si no,
like this morning, black is spoken, black Oiga, los hermanitos en su mocedad bailando pegaditos, un himno. Es así como los hijos de los hombres y las hijas de los hombres, perdón, de los hijos de Dios y las hijas de Dios se meten con ¿quiénes, hermano? Con los hijos de los hombres, hermano, y ni cuenta se dan. Miren, porque en el afán del zafarrancho, de la alegría y del gozo, mezclan lo santo con lo profano. Y ahí es donde el querubín encubridor sale, miren, hermano, con sus tamboriles y sus vihuelas, influenciando a los jóvenes. Pues le digo a Brian y a Eus, ¿verdad? Cuidadito, porque las fuerzas luciferianas arrastran a los jóvenes, hermano. Y por eso hay que cuidar a nuestros niños, felicitar a los padres, a las abuelas que traen a los niños todos los sábados, hermano, para que la mente no se contamine, ¿verdad? Entonces, nos vamos a Génesis 7, 11 al 12. Génesis capítulo 7, 11 al 12. Y oiga lo que dice. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días, estamos fundamentando el caso que estamos explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dio en aquel momento y qué es lo que se está dando en estos momentos previa a la venida del Señor? Los mismos zafarranchos, las mismas perversiones. Y dice, miren, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Saben cómo se llama este fenómeno de acuerdo a los geólogos? ¿Qué son los geólogos? Los que estudian la tierra. Eso se llama desglaciación. Es decir, que el polo norte y el polo sur se derritieron, ¿no? Y caía lluvia del cielo, y la lluvia que estaba causando inundaciones se llama desglaciación. De esto, pues, lástima que no logré investigar en qué montaña, creo que de Asia o de la India, en las propias cumbres, lo más alto, hay un sedimento de tierra. Ustedes han visto que la tierra negra con la blanca, como hay fajitas, ¿verdad? Fajas negras, fajas ocres de barro, fajas de anaranjadas de barrial, ¿cómo le llaman? Palpetate. Miren, pues allá en esas montañas, pero les dejo la tarea a todos, investíguenlo. Usted hoy que en internet está bien a la mano, ¿verdad? En qué montañas del mundo, en las propias cumbres de esos montes, hay sedimentos que como que allí pasó el mar, porque hay arena, hay piedras y hay conchas y hay vestigios de peces allí en esa zona como fósiles, fosilizados. ¿Qué demuestra esto? Que el diluvio es verdad y que los antropólogos, los geólogos no entendían por qué en las montañas, en lo más alto, estaban esos vestigios, hermano. Es porque la ciencia lo que hace es fundamentar lo que la Biblia explica. Y muchos creen que la ciencia lo que hace es desvirtuar lo que la Biblia dice. No, mire, yo con la ciencia, yo no, pues yo al contrario, la tomo para fundamentar que la Biblia no nos engaña, nos dice una verdad. Y por eso dice que hubo una desglaciación. El primer mundo hasta ahí llegó. Luego de ahí comienza el segundo mundo, hermano, al cual nosotros que somos parte de él, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado. Génesis capítulo 8, 21 al 27. 8, 21 al 27. Y aquí tenemos que ver la diferencia entre el primer mundo de Noé y el segundo mundo de los días de Noé. Aquí viene la diferencia. Oigan lo que dice. Y esto es para quitar el mito de los religiosos. Porque los religiosos, fíjense cuando nuestro hermano hablaba que cuántos millones daban para que el sol alumbrara, hermano. 5.000 millones de años, dice, el sol se va a apagar, se le va a acabar el gas, dice, hermano. Y la promesa de Dios es el contrario de lo que los hombres predicen, fíjense, hipotetizan.
Mire lo que dice. Y nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos cristianos populares, ¿verdad? Dan por cierto, Apocalipsis, no habrá sol, se está cumpliendo, no va a haber sol, ni habrá luna, y lo toman literal, ¿viste? Que eso es una parábola, porque dice Malaquías 4:2, y nacerá el sol de justicia en ti, dice. Oiga, no es que no va a haber sol literal, no, lo que habla es que ya no va a haber necesidad de Dios, porque Dios va a estar en nosotros. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Eso es lo que explica la Biblia, y no que el sol ya no va a estar, hermano, porque miren la promesa que se hace Dios. Después de ver que un remanente de aquella iglesia israelita prediluviana, hermano, hizo, oiga lo que dice, y edificó Noé, desde el versículo 20 vamos a leer, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿A quién le hizo el altar? ¿A quién le hizo el sacrificio? A Dios. Y nuestro hermano explicaba que a Pablo le estaban haciendo un altar, ¿verdad? Los sacerdotes de Apolo, dice, o de Mercurio, le llevaban reses para sacrificarlo. No, mira, aquí dice que aquí hay que hacerse lo mismo. Mira, a Jehová dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Oiga lo que se promete Dios a sí mismo, y no confunda la frase de Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No dice por causa de los ángeles que se metieron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Mire, por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, las aves, las reses, los animales que sirven para purificar el entorno natural, ¿verdad? Los inmundos. Para eso las ha puesto Dios, para que limpien el entorno donde van a estar los hijos. Dice luego, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho, porque en el diluvio se fue todo, ¿no? Se fue todo. Solo Noé, sus hijos y sus nueras. Y hay quienes no interpretan esa lectura y dicen que Goliat era hijo de aquellos nefilines, dicen, de aquellos ángeles descaídos. Y yo pregunto, ¿y en qué parte del arca se fueron estos gigantes, no? Y la Biblia no le explica, ni la Torá lo dice, hermano, ni la Tanakh. ¿Ah? Mire lo que dice luego: no volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día. ¿Quién forma el día y la noche? El sol. El sol es el que hace el fenómeno de día y noche, ¿no? Y aquí el Señor te está prometiendo que nunca va a dejar de ver sol. En Jeremías 33:35 dice: si el día no llegara a la hora y la noche no llegara a la hora, si las leyes del cielo no se cumplieran, no saldrá un descendiente de David para que reine en mi trono. Miren, o sea que Dios se jura a sí mismo que Él cumple lo que promete. Número 23:19. Número 23:19. Dios nunca va a hablar, porque hay hermanitos que creen que cuando se escribe una parábola de la venida del Señor, se imaginan que va a haber un caos. Mire lo que dice: allá se dijo a sí mismo, no voy a volver a decir, ¿verdad? La tierra ni los seres vivientes. 23. Dice, 19. Dios no es hombre, ¿para qué, no? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará.
Si Él nos está diciendo que no va a destruir ya la tierra por culpa del pecado, sino que lo que va a destruir es el pecado, y si nosotros no nos quitamos el pecado, con todo el pecado en la atormentada también, como aquello entonces, ¿verdad? Iba la suegra de Noé, los cuñados de Noé, los sobrinos de Noé, gritando: Noé, ábrenos. Por eso el Señor dice: el que no dejare padre, madre e hijos, no es digno de mí. Porque qué tal si alguno de nosotros llegara al reino del Señor y un sobrino o un hijo: papá, quiere entrar. Le voy a decir al Señor: Señor, deja entrar a mi hijo. Hermano, ¿qué me va a decir el Señor? Ya sabía las normas que tenía mi hijo. El que no dejare padre, madre o hijos, no es digno de mí. Entonces, ¿te querés ir con tus hijos? Afuera. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor desea que nosotros nos llenemos de resignación, que cumplamos el ministerio de traer nuestros hijos a la iglesia, pero si ya cuando son adultos ya no quieren, hermano. Alma que pecare, léalo, hermano. Léalo. Romanos. Mira un poco de va. Muchos creemos que Israel es el que está ahí. Sí. Es Israel por el nombre, pero no es Israel. Geográficamente es Israel, nomenclaturamente tiene el nombre de Israel. Vale. Romanos 2, 28-29, ¿sí? Porque no es judío el que no es en manifiesto, y la discusión es la que es en manifiesto en la carne, sino el corazón. Vamos a ver el 29. Más el judío el que lo es en lo interior, en el corazón. La discusión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de nosotros, sino de Dios. Amén. Oiga bien lo que dice: no es judío el que es en la carne, sino el que lo es en el corazón. Romanos 9:27 dice, Romanos 9:27 dice: si Israel fuera como la arena de la mar o como las estrellas del cielo, solo el remanente está. Porque los que van a celebrar el festival LGBT más grande de la historia son estos, que tienen el nombre de Israel. Por eso aclara Pablo que no es judío el que es en la carne, sino que nosotros debemos entender que Jesús no nació de la muchedumbre, sino que nació del remanente de aquel momento. Y por eso chocó con los sacerdotes que ya se habían vendido, que ya se habían contaminado, y que también Herodes no era 100% judío. Herodes era edomita. No era 100% judío, como los que están ahora en Israel. Los que están gobernando en Israel no son 100% judíos, son sácaros o genizaros, hermano, mezclados con Israel, y ellos son los que están preparando el trono del anticristo. Y toda la gente ni cuenta se está dando. Toda la gente se deja ir por los medios de comunicación y creen ciegamente, no entienden Romanos 9:27, ¿verdad? Que hay que delimitar hasta dónde llega la bendición del Dios de Abraham para sus descendientes, porque no es para todos. Muchos fueron los llamados, pero el remanente se escogido. Así que veamos, dijo, y Dios habló y no hará. Segunda de Pedro 3:8 al 13. Esto es lo que la gente literaliza, miren. 3:8 al 13. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento, es decir, a volver de nuevo. Por eso es que a veces el Señor nos ve como vio a Adán cuando estaba escondidito, ¿verdad? Adán cuando estaba escondidito lo miraba a Dios. Se ponía, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Mire, haciéndose que no, así es con nosotros, dándonos tiempo para que procedamos a qué dice, hermano, a arrepentimiento, para que no nos arrastre el juicio que va a ser como en los días de Noé. Pero el juicio ya no va a ser en agua, dijo él. Mire cómo va a ser, dice,
sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, quemadas. Miren, cuando la gente lee esto, no se acuerda de la promesa que se hizo Dios en Génesis 8. No voy a destruir, y aquí lo toman a la letra, hermano. Y por esto el Señor nos va a llamar, y nos buscarán, y no nos hallarán. Ya nuestros hermanos explicaron anteriormente que todo aquel que quiera salvar su alma tiene que pasar por la gran tribulación, porque no pueden llegar a la tierra prometida si no son atribulados. Y mire lo que dice: pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa? Oigan, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Oiga, nos está explicando qué es lo que se espera: el tercer mundo, un nuevo mundo, después de que todas las obras de los hombres, la Corte Internacional de la Haya, las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, todo eso van a desaparecer. Esos son los cielos que se van a quemar. No nos imaginemos nosotros que literalmente el cielo se va a quemar. Si el cielo es aire, ¿cómo se va a quemar? ¿Sí? Él viene y dice: esperamos una nueva tierra, es decir, un nuevo mundo. Y para eso el Señor va a pasar 1000 años limpiándola, para que cuando llegue la eternidad no va a haber pecado sobre la tierra, porque va a ser un nuevo mundo, el tercer mundo, al cual, si nosotros nos preparamos con antelación antes de que la vuelta nos lleve, podemos ser parte de ese nuevo mundo que se espera, hermano. Porque miren, si nosotros nos vamos así como estamos, decía nuestro hermano, ¿verdad?, con nuestro odio y con nuestro amor efímero, Eclesiastés dice: ya se fue en el hoyo, y ahí está con su odio y con su amor. Y si nos vamos así, híbridos, con amor y odio, hermano, ¿en cuál resurrección nos levantamos, no? En la segunda, hermano, ni nos vamos a levantar. Solamente a que nos dé la sentencia el Señor: no te vas a levantar porque vos no aprovechaste los sábados, porque vos no aprovechaste la luna nueva. Si te salió un negocio, decía el hermano, nos vamos. El Señor sabe que no he comido toda la semana, y mire, el día sábado me da la oportunidad. Eso es lo duro de nuestro hermano, de demostrar que tenemos el amor de Dios, y que por ese amor tenemos que soportar, porque ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Tierra destruida o tierra preparada? Deuteronomio capítulo 6, 10, 11. Miren, vean ustedes por qué Dios no va a destruir la tierra, porque ya la prometió. ¿A quién se la prometió, hermano? Abraham. Y si vosotros sois simiente de Abraham, dice Pablo, si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, ¿de qué? Pues de la tierra prometida. Miren, Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, oiga, los vuelve a amarrar, miren, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes. Oiga, ciudades grandes. No vamos a botar los edificios, hermano. Ahorita, sí, Irán está destruyendo los edificios de Dubái, ¿verdad? Pero son ellos. Pero cuando el Señor venga, va a haber un temblor cual nunca hubo, ¿verdad, hermano? ¿Por qué va a ser un temblor cual nunca hubo? Porque solamente donde esté un hijo de Dios va a temblar, y ahí se va a levantar de su tumba, ¿no? Y los edificios, ¿para quiénes van a quedar? Miren, que tú no edificaste casas llenas de todo bien, que tú no llenaste. ¿Por qué no las llenó? Porque por estar en el sábado, la luna nueva o las solemnidades, no tenía un trabajo donde hubiera. Mire, el Señor le va a dar la despensa completa, mire, llena con todo víveres. Mire, hermano, sí que parecía broma. Un día de estos estábamos abatidos, y yo lo único que hice fue llevarle a la jefa de Mike, la que mandó el pan. Mire, le llevé un cactus
en una macetilla. Y miren, el día siguiente me manda 7 bolsas de leche de 2 libras. Me manda pipián, me manda whisky, cosas que yo no había preparado, porque no había, ¿verdad? Pero mire cómo Dios cumple lo que promete. Mire, hermano, para sus hijos dice que le va a dar casas llenas de todos víveres, hermano, y no va a tener que estar vendiendo su sábado ni su luna nueva, como digo nuestro hermano, ¿verdad? Que a veces muchos por ganar más dinero prefieren dejar el sábado solo a la iglesia, como usted se melonar, pero el colocho sabe. No, hermano, mire, dice luego, dice, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Apocalipsis 16, 18, y con esto concluimos, hermano, solamente para fundamentar por qué la Biblia explica de esta manera el fenómeno telúrico que se va a dar. Apocalipsis, ¿qué les dije, hermano? ¿Cuál? 16, 18. Miren, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, pues no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto que rompe todas como dijéramos, las características de los terremotos que se dan ahora. Que los terremotos que se dan ahora botan todo, hermano, y ese terremoto no. Porque así como el temblor que abrió la tumba de Cristo, Ezequiel 37 dice que donde estén los huesos de un hijo de él, ahí va a temblar y va a levantar ese cuerpo, porque dice que enviará a sus ángeles para levantar a quienes, a sus escogidos, para entrar al tercer mundo, hermano. Ojalá que nos preparemos desde ya, ¿verdad?, para ser parte de ese tercer mundo. Dejamos en palabras de oración. Te damos gracias, Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por habernos permitido ofrecerte el sacrificio de la mañana. Recíbelo con agrado, como recibiste el sacrificio de Noé, y despertó en ti una promesa que nosotros también deseamos ser partícipes de ella. Padre mío y Señor mío, por un instante te ruego que nos despides del uno con el otro, pero jamás de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Pasa a vosotros, Señor.